quiero pasar a presentar brevemente a Jorge, que además, bueno, lo conocemos muy bien, pero Jorge Castillo, para quienes están conectados, es un referente en el área de los linfomas, especialmente en el área de Waldenström y de los linfomas indolentes, el linfoma de zona marginal, y como también aprendimos con un área especial interés en linfoma plasmablástico, del cual aprendí muchísimo en el último simposio del GEL. Y, y bueno, le pedimos a Jorge que tuviéramos esta sesión de Meet the Expert, que esta es la primera para él, donde a diferencia de muchas otras reuniones, esto no es una presentación, esto es una conversación, entonces va a ser más parecido a una entrevista. Y entonces, para comenzar, tengo varias preguntas preparadas y la primera que quisiera preguntarte es, ¿cuáles son las perlas que tú usas para el diagnóstico muchas veces complejo de un linfoma linfoplasmacítico? Especialmente por, quizás con un énfasis en marcadores tanto moleculares como de inmuno, porque no siempre es tan fácil. No, muy bien. Muchas gracias en todo caso a Tecnofarma y obviamente a Lymphoma Experience por la amable invitación y como le decía, como decía un poco más temprano, realmente la oportunidad de poder hablar de Waldenström en español para mí es una oportunidad que no dejo de pasar con mucha frecuencia. En todo caso, me parece a mí, bueno, una introducción, yo soy el director clínico del programa de Waldenström en el Dana-Farber, ya tengo ahí aproximadamente casi 10 años en el Dana-Farber. Nosotros tenemos una clínica que se especializa únicamente o largamente en pacientes con Waldenström, entre otras cosas, pero largamente es Waldenström y tenemos ahora dos médicos de tiempo completo y una enfermera practicante y entre todos nosotros los tres vemos aproximadamente 1.500 visitas de pacientes con Waldenström al año. Entonces, nuestra vida es un poco diferente, ¿no? Con respecto a lo que vemos y lo que es diagnóstico diferencial en nuestras mentes, eso es bastante diferente a lo que se ve en otras especialidades. Y es cierto, una de las primeras preguntas que yo me planteo cuando el paciente entra a mi consultorio es, ¿este paciente tiene Waldenström o no? Esa es la primera pregunta. Y es una pregunta valiosa, me parece a mí, porque los mismos pacientes a veces no saben. El mismo paciente ha ido y ha estado en un médico, con otro médico, le dicen no es un linfoma, es un mieloma, no es ninguno de los dos, ¿no? Es como LLC. Entonces, cuando vienen a verme, realmente no tienen o no saben, no tienen una idea exactamente de qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Entonces, por definición, ¿no? Waldenström es un linfoma linfoplasmacítico que secreta IgM, ¿no? Una proteína monoclonal de tipo IgM. Entonces, antes que yo entrara al centro de investigación donde estoy ahora, el diagnóstico de Waldenström se hacía específicamente con la presencia de un linfoma linfoplasmacítico en la médula ósea y con una hipersecreción de un IgM monoclonal, ¿no? Y con eso yo creo que uno tendría una probabilidad de tener Waldenström aproximadamente un 75%, que es bastante grande. Y digo 75%, no 100%, porque linfoma de zona marginal, que es un Mm. linfoma que también es indolente, que también puede tener una apariencia linfoplasmacítica cuando uno lo ve en microscopio, también puede secretar IgM, ¿no? Hace poco un colega argentino que está en Miami, el doctor Juan Pablo Alderuccio, publicó un estudio acerca de bendamustine rituximab primera línea en pacientes con linfoma de zona marginal, y en todos estos pacientes 20% tenía secreción de IgM, 20%. Muchísimo. Entonces, cuando uno ve un linfoma linfoplasmacítico, un linfoma con diferenciación plasmacítica en la médula ósea y con la IgM, es probablemente Waldenström, sí, pero una pequeña proporción de esos pacientes van a potencialmente ser ¿Y linfoma de ahí zona marginal. el nivel de IgM sirve para hacer la diferencia? Sí y no. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el IgM está muy alto, digamos 3.000, 4.000, 5.000, casi siempre es Waldenström. Pero si el IgM está por debajo de 3.000, no es que sea más probable marginal, Mm. porque tenemos Waldenström con IgMs en 1.000 o en 500, ¿no? Entonces, si el IgM está muy alto, eso favorece Waldenström, pero también favorece mieloma de IgM. Mieloma de IgM también son bastante elevados, y vamos a hablar de eso en un segundo. Entonces, nos ayuda la IgM un poco, pero no es el mayor, digamos, el factor definitorio, ¿no? En cuál es el diagnóstico. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a utilizar, hace ya casi 10 años, la mutación del MID88.
¿no? Esa mutación es una mutación que se describió inicialmente en pacientes con linfoma difusos de células grandes, y aproximadamente un 20-25% de los pacientes tenía esta mutación, específicamente los no centros germinales. Y el grupo nuestro hizo un estudio de genoma completo, secuenciamiento de genoma completo, y basados en ese estudio se detectó la prevalencia de aproximadamente 75% de pacientes con Waldenström tenía esta mutación en M88. Entonces, uno de los miembros del laboratorio desarrolló una sonda para PCR, ¿no? Como era un punto, una mutación de punto, era muy fácil desarrollar una sonda de PCR para eso. Y cuando se hizo la sonda de PCR específica al alelo, la prevalencia en nuestra clínica es 93%. O sea, el 93% de la gente que vemos tiene la mutación M88. Ahora, eso nos ayuda también un poco porque, por ejemplo, en pacientes con mieloma de IgM, hemos nosotros testeado casi 3-4 docenas de personas de mieloma de IgM y casi 1000 pacientes con mieloma de otros tipos que no son IgM, y ninguno de los mielomas tiene mutación M88. Entonces, eso básicamente, el tener la mutación eliminaría con una alta sensibilidad y especificidad a un mieloma de IgM. Ahora, Perfecto. no eliminaría mucho al linfoma en zona marginal, porque aproximadamente 5-10% de estos pacientes con zona marginal van a tener mutación de M88, ¿no? Ujú. Entonces, al final de todo, si vemos la IgM sola, no es diagnóstico de nada, porque obviamente menos IgM, marginal, inclusive EMGAS, ¿no? Los EMGAS de Ujú. IgM también tienen secreción de IgM. Entonces, la IgM sola no es diagnóstico. Si vemos el linfoma linfoplasmacítico en la médula ósea solo, en ausencia de nada, de ningún otro marcador, tampoco es diagnóstico, ¿no? Porque el linfoma marginal puede tener diferenciación plasmacítica, mieloma de IgM puede tener una apariencia linfoplasmacítica también, e inclusive el linfoma linfoplasmacítico puede secretar IgG, IgA, kappa, lambda y ser inclusive no secretor, entonces no es diagnóstico de Waldenström tampoco. Y tener la mutación tampoco es diagnóstica, porque pacientes con EMGAS tienen 50-60% de la mutación, marginal 5-10%, LDC 5-10%. Entonces, ningún factor aislado es diagnóstico, pero cuando ponemos los tres juntos, el linfoma linfoblasítico en la médula ósea, la IgM y la mutación, ahí es cuando ya aumenta la probabilidad de que uno tiene Waldenström aproximadamente hasta un 99% desde mi punto de vista. Nunca es 100%, nada en medicina es 100%, siempre hay una posibilidad de que sea alguna otra cosa, sea alguna cosa mezclada, pero esos son los tres factores que yo utilizo para hacer el diagnóstico en mi clínica específicamente. Ahora, me podría uno decir, bueno, pues entonces puede haber un linfoma marginal con un IgM de 3000 y con una mutación de medio 88, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que no es Waldenström o que es marginal? Ahí es donde utilizamos la clínica, Ujú. ¿no? Entonces, por ejemplo, únicamente en la médula ósea es bien difícil un linfoma marginal solamente en médula ósea. Usualmente es linfadenopatía, la esplenomegalia o inclusive los marcadores, presencia de sitios extranodales, ¿no? Entonces ahí es donde usamos la clínica. El diagnóstico de Waldenström, creo que al final, la perla. El diagnóstico de Waldenström es clínico patológico y es una serie de factores que hay que utilizar para hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Es muy fácil desde el punto clínico solo confundirse, el clínico patológico solamente confundirse, pero si se unen todos los factores, el diagnóstico es un poco más fácil. Avancemos hacia el diagnóstico, ya del diagnóstico de la terapia. Entonces, tenemos un paciente hoy en día que estamos diagnosticando, creo que ha sido muy claro en estos tres pilares. Hay una enfermedad que es predominantemente de la médula ósea con una morfología que corresponde, linfoplasmacitaria, tiene una IgM elevada. Hace poco tuvimos un diagnóstico en donde trabajo con una paciente que tenía una IgM del orden de 6000, que tenía una viscosidad acorde con una viscosimetría en 6000 y tanto, o sea, en 6.1 y tanto, y además entonces tiene ¿cómo se llama? La mutación de MYD88 positiva. Entonces hacemos el diagnóstico y en las guías, que las recomendaciones del International, eh, me perdí el nombre correcto, pero el International Work Group, Del workshop, del taller, workshop, sí. sí, de Waldenström's, donde tú estás de primer autor, si mal no recuerdo, en el Lancet, las recomendaciones, bueno, obviamente que esto se va actualizando y lamentablemente una publicación pierde ese sesgo, pero dentro de las opciones en primera línea hay varias, ¿no es cierto? Y ya a esas alturas, ibrutinib era una de las opciones como IBTK en primera línea, y, yo sé que hay mucha evidencia para respaldar a cada una de ellas. Hoy, en primera línea, yo sé que
una opción no le hace bien a todos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo harías tú en un paciente estándar? No nos salgamos, paciente promedio, 65 años, sin comorbilidades importantes, que tiene importante IgM con hiperviscosidad. ¿Cómo Sí, partimos? es una buena pregunta, pero si no te molesta, me gustaría tocar un punto antes de llegar al Ok, tratamiento, perfecto. si no tienes un problema. No, Porque adelante. en mi clínica lo veo bastante y yo creo que fuera de mi clínica no se ve tanto, pero bueno, es algo que para mí es importante. El paciente que se diagnostica con Waldenström's, pero que no tiene ningún síntoma, que está Ah, perfecto, asintomático, ¿no? El perfecto. paciente asintomático, inactivo, smoldering, que le dicen, ¿no? En mi clínica, casi el 30% de los pacientes son asintomáticos al momento de que yo los veo por primera vez, Ujú. lo cual es una proporción mucho mayor de lo que se ve en Latinoamérica, donde la gran mayoría de pacientes necesitan tratamiento al momento del diagnóstico, o inclusive hasta en Europa y en Asia y en Medio Oriente, ¿no? Yo viajo seguido dando charlas y converso con los colegas de diferentes lugares. Y realmente la proporción de más de 30% de pacientes asintomáticos al diagnóstico no es muy común fuera de los Estados Unidos en general. Y no es solamente mi práctica, cuando converso con los colegas de la clínica Mayo, Cornell, ¿no? De sitios americanos, tienen también una alta proporción de pacientes asintomáticos al diagnóstico. Y me parece que eso es un reflejo de lo que le decimos acá medicina defensiva en los Estados Unidos, ¿no? El paciente viene con una normalidad pequeñita, totalmente asintomático, y le mandan una batería de pruebas para diagnosticar las cosas más raras que pueden haber, y se diagnostica Waldenström's a pesar de que el paciente está totalmente asintomático. Entonces, el mensaje, me parece a mí, antes de hablar de tratamiento, es si un paciente es diagnosticado con Waldenström's, pero no está sintomático, no tiene anemia, no tiene trombocitopenia, la IgM no está a nivel de hiperglucosidad, no hay linfadenopatía sintomática, no hay crioglobulinemias, no hay aglutinas frías, no hay neuropatía, lo ideal en ese paciente es de no tratar al paciente y observarlo. Hay muchas razones. Hicimos un estudio, publicamos hace 2, 3 años, 440 pacientes asintomáticos al diagnóstico y los seguimos durante el tiempo. Y a los 2 años, 30% de pacientes necesitaron tratamiento, ¿no? Pero después, o sea que parece un poquito rápido, 15% al año, pero después como que se aplana un poco. Y a los 10 años, un 80% de pacientes necesitó tratamiento. A los 10 años. Eso significa 1 de cada 5, 20%, 1 de cada 5 pacientes asintomáticos al diagnóstico no necesitan tratamiento por más de 10 años, ¿no? Ujú. Entonces hay un grupo de pacientes que sí van a estar smoldering durante mucho tiempo. Tenemos pacientes en 15, 20, mi récord es 35 años smoldering un paciente. Entonces, es un mensaje importante, ¿no? Ok. Ahora, la Clínica Mayo sacó un estudio recientemente en el cual tomaron pacientes asintomáticos al diagnóstico y machearon pacientes basados en la edad, el sexo y la raza en los Estados Unidos con pacientes de la misma edad, del mismo sexo, de la misma raza, pero sin Waldenström's. Y la expectativa de vida de un paciente no tratado asintomático es normal. Mientras el paciente no se le trata, la expectativa de vida es normal. Cuando Perfecto. comienza uno a tratar, es cuando uno trata me parece a mí ya la biología de la enfermedad cambia un poco, y obviamente cuando uno va tratando al paciente, uno cambia la biología de la enfermedad por tratar al paciente ya que no lo está curando, ¿no? Entonces hay una recurrencia, la recurrencia tiene un poco más de resistencia y eso ocurre, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje importante, ¿no? Hacia el diagnóstico correcto, sí, pero si el paciente está asintomático, dejarlo sin tratamiento observado cada 2, 3 meses, cada 4 meses, 6 meses, dependiendo de no, de la severidad del riesgo. Hay una página web a la que cualquiera de ustedes puede acceder, es la awmrisk.com, so awmrisk.com. Entran ahí y en esa página web van a ver 4 valores que uno introduce por paciente: porcentaje de médula ósea involucrada, niveles de IgM en miligramos por decilitro, niveles de beta 2 microglobulina, creo que miligramos por litro, y niveles de albúmina en gramos por decilitro. Y cuando uno introduce esos 4 valores que tienen que ser sacados al mismo tiempo, ¿no? Más o menos, uno puede estimar el riesgo de necesitar tratamiento en el futuro. Ahí lo Entonces hay, compartí por el chat. perfecto, muchas gracias, perfecto. Entonces, em, si quieren, inclusive les hago el ejercicio así muy rápido. Voy a oh, no, no puedo Yo te doy compartir. permiso, sí. Ok, Ok. listo, muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, esta página básicamente es la página que uno ve. Ujú. Y como pueden ver acá arriba, Dana-Farber, este es un estudio que publicamos en el 2019.
y este es el WM Patient Risk Calculator. Entonces tenemos médula ósea involucrada, IgM, beta 2 y albúmina. Entonces, por ejemplo, voy a poner un paciente que tenga 50% de infiltración, 3000 de IgM, beta 2 de 2.5 y una albúmina de 4. Entonces, ese paciente, ¿no? Uno calcula el riesgo y sería un paciente de riesgo intermedio. El riesgo intermedio significa que el tiempo medio a tratamiento es aproximadamente 5 años, ¿no? Si ponemos un paciente de bajo riesgo, el tratamiento medio, a tiempo medio de tratamiento sería aproximadamente unos 9 años. Y si ponemos un paciente de alto riesgo, con alto IgM y una bomba infiltrada bastante alta, entonces el riesgo es aproximadamente a 2 años. Entonces, de esa manera, la NCCN va a salir una nueva versión pronto, en la cual estamos utilizando ahora esta clasificación para recomendar el seguimiento, qué tan frecuente o menos frecuente se debe seguir un paciente con Waldenström. Entonces, algunos pacientes pueden seguir 9, 12 meses, 4 a 6 meses, 2, 3 meses, dependiendo del severidad. Espectacular. Creo que el Listo. concepto quedó buenísimo. Excelente. Excelente. Y ahora sí pasamos a la pregunta, en todo caso, ¿no? Porque al fin y al Claro. cabo, más del 80% de nuestros pacientes van a necesitar tratamiento en algún momento, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un grupo de pacientes que no van a necesitar tratamiento, la gran mayoría sí van a necesitar tratamiento en algún momento. Y por la evidencia que tú respaldas, también adelantar tratamiento no tendría sentido porque la expectativa de vida de sus pacientes es igual al de la población normal. Exacto, exacto. Entonces, me parece que es importante porque idealmente uno tendría que hacer un estudio prospectivo para demostrar en este punto, ¿no? Claro. Pero me parece a mí que es probablemente la segunda categoría de evidencia, ¿no? A nivel de evidencia más alto después de un estudio prospectivo. Sería pues un estudio grande, como lo que hizo la Clínica Mayo, entonces totalmente válido y lo utilizo mucho yo en mi clínica cuando hablo con los pacientes y no les doy consejería. Sobre todo los pacientes jóvenes, que son los que más quieren hacer algo por la enfermedad, ¿no? Quieren hacer algo, ¿no? Entonces, conversar acerca de eso, entender la biología de la enfermedad es muy importante. Entonces, llega el momento en que decidir tratamiento y eso es, como tú lo representas, un poco difícil, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, piensa en LLC, uno piensa en otras enfermedades, hay estudios randomizados, grandes, comparando inhibidores BTK contra quimioterapia y hay beneficios del uso de inhibidores BTK, inclusive beneficios sobre la progresión, beneficio de profundidad de respuesta, beneficio de sobriedad global, inclusive en muchos estudios, ¿no? Sí. Eso no tenemos en Waldenström, ¿no? Entonces, la enfermedad es tan rara, digamos, no hay más de 30,000 pacientes en los Estados Unidos en cualquier momento con esta enfermedad, una prevalencia de 30,000 pacientes, que no es mucho, y no hay estudios randomizados realmente que comparen los tratamientos que utilizamos en estos pacientes. Entonces, hay una serie de estudios de brazo solo, ¿no? Prospectivos, de brazo solo, 30, 40, 50 pacientes, 60 máximo, y hay muy pocos estudios randomizados. Entonces, de los los 4 o 5 estudios randomizados que yo sé que existen en Waldenström's, 2 de ellos han sido completados más recientemente, ¿no? El estudio de Aspen comparando zanubrutinib contra ibrutinib y el estudio de Innovate comparando ibrutinib rituximab contra rituximab. Pregunta. Entonces, no, perdón, sí, vale. Dale. Perdón, te interrumpí un poco, pero dale. Quizás antes de entrar en la decisión de cómo, antes de elegir y entendiendo que está esa falta de evidencia de qué fallece el paciente con Waldenström, ¿no es cierto? Porque va a fallecer de progresión de la enfermedad o de complicaciones como, por ejemplo, inmunodeficiencia e infecciones recurrentes. Y quizás eso también a uno lo lleva a tomar decisiones de ser más activo o menos activo en las terapias. Exacto, me parece un punto excelente. Entonces, hay dos o tres estudios que han evaluado eso en diferentes categorías. Y obviamente cada uno tiene sus propios sesgos, ¿no? Como todo estudio. No estudio es perfecto. El estudio que hicimos nosotros utilizando la base de datos del SEER, ¿no? Que es una base de datos epidemiológica en los Estados Unidos, es una de las más grandes. Nosotros separamos las muertes relacionadas a Waldenström's comparado con las muertes no relacionadas a Waldenström's. Y encontramos que casi sin importar la edad del paciente, ¿no? Diagnóstico a los 40, 50, 60, 70 años, la mortalidad de Waldenström's a 10 años es aproximadamente un 10 al 15%. Lo cual significa que la gran mayoría de pacientes no se muere de Waldenström's. Exacto. ¿No? Ahora, el problema de ese estudio es de que no se tienen todas las causas de muerte específicas ahí, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es, si decía linfoma, Waldenström, leucemia, mieloma, entonces se consideraba como muerte de Waldenström. Entonces, no es de que sabíamos exactamente y dijimos, esta sí es, esta no es, ¿no?
lo clasificamos, se registra, se hace un código y lo que sale en el código, ¿no? Que es, obviamente tiene sus pequeños problemas, ¿no? Con respecto a la aplicación del conocimiento. El estudio, un estudio griego que también salió evaluando las muertes asociadas a Waldenström y todo, y ellos tuvieron una mortalidad de Waldenström un poco mayor, casi al 30%, asociada con el Waldenström. El problema con eso de ahí también es que ellos, no, cualquier muerte cuando el paciente estaba en tratamiento, la consideran una muerte por Waldenström, lo cual puede que sea o puede que no sea, ¿no? Puede ser debido al tratamiento y no precisamente a la enfermedad. Entonces, no hay estudio perfecto. Perfecto. Pero yo creo que el mensaje en general es de que la mayoría de pacientes no se muere de Waldenström, Perfecto. ¿no? Y eso es importante porque muchas veces lo que yo veo en colegas aquí que tratan a pacientes con Waldenström si tuvieran mieloma, por ejemplo, ¿no? Entonces, al momento que hay un aumento en la IgM, hay que tratar inmediatamente y hay que, ¿no? Entonces, porque la gente que tiene mieloma, 80% de los pacientes se mueren de mieloma todavía, Mm. ¿no? Comparado con Waldenström, estamos hablando entre el 15 al 30% de pacientes se mueren de Waldenström. La mayoría todavía no se muere de Waldenström. Entonces me parece a mí que es un punto válido para discutir. Perfecto. Y entonces, nuevamente, tratando de hacer un caso estándar, una mujer de 65 años que viene con anemia, una hemoglobina de 9, sintomática, y tiene esa típica pesadez, ¿no es cierto?, que siente un paciente con Claro, Waldenström y tiene una viscosidad en 6, IgM de 6.000 y tanto. Le hacemos o sea, la evaluación general y tiene una gran infiltración medular, tiene clínica típica de Waldenström, qué hacer con ella y cómo el escenario sería distinto en un país como el nuestro, ¿no es cierto? Como Chile o claro. Latinoamérica. Sí, básicamente ese paciente que tú describes, si yo lo recibo en mi clínica, ese paciente yo sospecho que el paciente tiene mutaciones en CXR4. Simplemente el hecho de que tenga la IgM tan alta, la viscosidad tan elevada, para mí es un paciente con ese tipo de problemas. Ahora, lo que hacemos en el Dana-Farber es hacemos una médula ósea y hacemos un secuenciamiento como lo manifesté previamente. En 1 o 2 semanas tenemos la respuesta. Lo que hago en ese paciente, porque ese paciente está sintomático con hiperviscosidad, se le hace Exacto. plasmaferesis primero. Entonces ese Perfecto. es un punto docente que los residentes, los fellows, ¿no? Si el paciente está con hiperviscosidad, hay que hacerle su plasmaferesis. Y cada quien tiene su estilo, ¿no? Nosotros lo que usualmente hacemos es 3 cursos de plasmaferesis en una semana, digamos martes, miércoles, viernes, una cosa así. Lo podemos hacer ambulatorio, ¿no? No hay que admitir al paciente para eso a veces. En otros lugares tienen que hacerse hospitalario, Mm. ¿no? Pero nosotros hacemos ambulatorio. Entonces, lunes, miércoles, viernes, y eso nos da de 4 a 6 semanas para poder decidir, ¿no? Entonces no hay que estar corriendo emergente, se le hace el plasmaferesis y uno ya eso te da tiempo de poder pensar qué tratamiento se le puede dar al paciente. Se le hace la médula ósea, todas las pruebas genómicas van a salir en un par de semanas y ya podemos hacer la discusión con respecto al tratamiento. Nosotros en Dana-Farber somos grandes proponentes del manejo genómico, ¿no? Del manejo basado en la genómica del paciente. Entonces, basado en nuestros estudios específicamente con inhibidores de BTK, básicamente nosotros tenemos estudios con ibrutinib, diferentes líneas, participamos en el Innovate, participamos en el Aspen, o sea, tenemos bastante experiencia manejando inhibidores de BTK. Tenemos básicamente pacientes en inhibidores de BTK casi 10 años, desde el primer estudio, ¿no?, de ibrutinib en el 2012. Entonces, basados en esos estudios, nos hemos visto de que los pacientes con mutaciones en CXR4, por ejemplo, tienen un poco menos eficacia los inhibidores de BTK en esos pacientes, Ujú. específicamente ibrutinib. Pero hay data que va a salir ahora en ASH, que esto es confidencial, va a salir en ASH, de que muestra realmente que, por ejemplo, zanubrutinib tiene una mejor eficacia en pacientes que tienen mutaciones en CXR4 que ibrutinib, ¿no? Que probablemente Entonces, sería parte de lo que pasó en Aspen. claro, exacto. ¿No? Entonces, bueno, en Aspen, cuando uno ve lo de Aspen, la sobriedad y progresión realmente no hubo mucha diferencia. Inclusive la profundidad de la respuesta un poquito de diferencia, pero no fue estadísticamente significativa, ¿no? Pero me parece que con el tiempo se ve un poco más la diferencia con respecto a lo que es el uso de sanopritinib con ibrutinib. No hemos hablado todavía de los efectos secundarios, que me parece a mí que es un poco más favorable con sanopritinib que con ibrutinib también. Mm. Pero en todo caso, si el paciente no tiene CXR4, solamente M88, que es, yo digo, 50-60% de mis pacientes, esos pacientes van a estar perfectos con inhibidor de BTK. Y cuando digo perfecto, estoy hablando de 7, 8, 9, 10 años de
de beneficio, sobrevivencia, progresión, respuestas profundas. La tasa de respuestas muy buenas es más del 50% en esos pacientes, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno compara ese grupo de pacientes contra lo que hace bendamustine o lo que hace BDR, me parece a mí que los inhibidores BTK en ese grupo son un poquito mejores, a pesar de que no hay estudio randomizado. Bueno, quiero aclarar de Claro. que no hay un estudio randomizado en el aspecto, pero mi experiencia es de que ese grupo de pacientes realmente, si uno no se preocupa por el costo o ningún otro tipo de costo, o el riesgo de fibrilación auricular, estos medicamentos son extremadamente efectivos en ese grupo de pacientes. En el grupo de Para explicar, pacientes, ese perdón, grupo es el MID88 mutado y solo CXR4 wild type. CXR4 no mutado, exacto, wild type. Ese es el grupo, es el más común, ¿no? Exacto. Y es el que, eso es el paciente que responde muy bien a los inhibidores de BTK. Ahora, el grupo con CXR4, si lo tomas como el grupo completo, no responden tan bien a niveles de BTK, pero si tú separas los grupos entre las mutaciones nonsense y las mutaciones frameshift, los nonsense te dan más problemas, pero los Ujú. frameshift no tanto. Perfecto. Y si agarras los nonsense y de medias la carga mutacional, si es más del 20% te da problemas, pero si es menos del 20% no tanto, ¿no? Entonces, obviamente esos son estudios de nuestro grupo, no han sido validados, quiero clarificar que no han sido validados, ahí tienen que haber otros estudios, me parece que Aspen va a validar esos estudios por primera vez, ¿ah? Entonces vamos a ver esa diferencia. Perfecto. Entonces, en esos pacientes donde yo sospecho CXR4, entonces o comienzo BDR o comienzo VENDA-R, ¿no? Porque el paciente necesita un tratamiento urgente. Si el paciente llega a verme y no está en este tipo de situación de hiperficosidad y otros problemas, y entonces ahí tengo un poco más de tiempo, se le puede dar el inhibidor de BTK y de repente se le añade rituximab, ¿no? 2, 3, 4 meses después. Entonces no es que no se pueda utilizar, ¿no? Entonces quiero aclarar esto porque mucha gente piensa, oh, CXR4, entonces los niveles BTK no funcionan. No es así. La respuesta global, y si no tienes CXR4 es 100%, pero la respuesta global con CXR4 es 86%. O sea, es una Sí, pequeña diferencia. exacto. Y si vemos respuestas muy buenas, ¿no? Sin CXR4 es casi el 90%, con CXR4 es aproximadamente el 70%. Entonces hay una diferencia, pero no es que no funcione. Y lo mismo con las respuestas muy buenas. Las respuestas muy buenas es 40%, sin CXR4 es aproximadamente 20% o 15% con CXR4, ¿no? Y Perfecto. la sobrevida de progresión también es una sobrevida de progresión entre 4 a 5 años comparado con 6, 7, 8 años. Entonces un poco más corto, todo es más corto. Tiene respuestas Claro. más Pero sigue superficiales, la siendo de sobrevida más mucho corta, beneficio. pero todavía es bastante competitivo con cualquier cosa que exista, ¿no? Y Con hay BDR o bendamustine rituximab. hay una pregunta que probablemente es más práctica. Ese paciente que llega con hiperviscosidad asintomático, que le hicimos las plasmaferesis, probablemente muchas de las preguntas que, entre paréntesis, a los auditores pueden ir dejándolas en el chat, es, bueno, ¿cuándo parto el anti-CD20? ¿Las plasmaferesis me excluyen el riesgo del flare de la IgM o no? Porque va a haber un rebote de esa IgM después de las plasmaferesis igual. Y lo segundo es que muchos probablemente tienen la sensación de que usar bendamustine rituximab, por ejemplo, va a ser un debulking mucho más rápido con respecto a un IBTK. Entonces, quizás en tu experiencia nos podría contar cuál es la mediana de tiempo a respuesta de un paciente con IBTK y si la sensación del debulking es necesaria o no. No, esa es una buena pregunta. En todo caso, hay que entender un poco la diferencia en los mecanismos de acción, ¿no? Porque tú dices debulking y cuando uno trata con bendamustine, eso es lo que uno hace. Está haciendo debulking, ¿no? Tienes enfermedad del 80% de la médula ósea, IgM 6000, y el IgM va bajando, la enfermedad también va bajando, y al final tienes un IgM de 1000 y la médula ósea tiene solamente 5%. Perfecto. No es lo mismo con niveles BTK, y esa es la gran diferencia. Con niveles BTK, las respuestas son más rápidas que con bendamustine rituximab. Yo tengo respuestas en 4 semanas. La IgM se corta en 50% y la hemoglobina va de 8 a 14 en 4 semanas, que es impresionante, pero no es por debulking. Esa es la diferencia. O sea, yo estoy viendo que baja la IgM o mejora la hemoglobina y yo me imaginaría pues que la médula ósea también pues, se ha ido de 80% a 40%, pero eso no es lo que ocurre. Y eso tú lo puedes ver en el estudio de Trion que publicamos en el New England Journal en 2015. Los pacientes tenían respuestas a los 6 meses excelentes y cuando le hacías la médula ósea, todavía tenía 80% de la médula ósea. La carga de médula ósea no había cambiado. Entonces, ¿por qué ocurren estas mejorías en estos pacientes si la carga de la carga tumoral no ha cambiado, no se ha modificado?
La respuesta es el efecto del medio ambiente, ¿no? No es solamente la presencia física del cáncer en la médula ósea, lo que suprime la función de la médula ósea. Es también una mala influencia de la médula ósea, de la enfermedad sobre la médula ósea que te queda. Entonces, cuando tú tomas inhibidor de BTK, esas células malignas se inactivan, ¿no? Se inactivan, se apagan. Entonces, esa influencia que usualmente es debida a citoquinas y todo lo demás, entonces también se bloquea. Entonces, la médula ósea que tenías ahí, 20-30% flotando, que no estaba funcionando por la mala influencia, ahora ya puede funcionar, ¿no? Entonces, la IgM baja simplemente porque las células están inhibidas y la hemoglobina mejora porque ahora la inhibición que estaba sobre el resto del medio ambiente ya no está, ¿no? Entonces, es un efecto diferente. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, oh, ya, el paciente ya está en una respuesta muy buena con inhibidor de BTK en 6 meses, un año, entonces le detengo el inhibidor de BTK. No, porque no estás haciendo debulking, estás haciendo inactivación de las células. Si tú detienes esa inhibidor de BTK, todo se va a regresar en 4 semanas, o de 4 a 8 semanas, el 80% de pacientes va a tener la misma enfermedad que tenía antes de comenzar el tratamiento, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferencia que hay que entender cómo funciona. Entonces, no hay debulking con inhibidores de BTK, cuando sí hay debulking con bortezomib y con bendamustine y con rituximab. Ahora, pasando a la primera pregunta que hablabas acerca del flare, de la llamarada que le dicen, ¿no? Eso se describe inicialmente en pacientes recibiendo rituximab solo. 40-50% de esos pacientes tenían el proceso de la llamarada, y obviamente si tienes un paciente con IgM de 5000 y le das rituximab solo, y tienes 50% de probabilidades de hacer una llamarada y tienes un IgM de 9000 después y el paciente está todo sintomático. Entonces lo que hacemos usualmente es no darle rituximab a ese tipo de pacientes. Entonces hay dos formas de hacer este asunto. Una forma de hacerlo es haciendo la plasmaferesis, dándole el tratamiento que quieres con rituximab, pero tienes que medir el IgM seguido, unas a la vez a la semana o cada 10 días para estar seguro de que no va a haber una llamarada. Y si hay, tienes que volver a hacer la feresis otra vez. Entonces puedes ir haciendo plasmaferesis, dando rituximab, y de esa manera lo puedes hacer. Es una forma de hacerlo y a algunas personas les gusta hacer eso, porque le están dando los dos, el tratamiento combinado de entrada, ¿no? Pero La ya no, otra forma de me quedó hacerlo, claro que no te gustó esa. pero a algunos no les gusta. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, decides darle bendamustina al paciente o darle bortezomib o darle ciclofosfamida o darle ibrutinib. Comienzas el otro tratamiento primero, durante 1 o 2 ciclos. Y cuando comienza a bajar la IgM, debajo de 4000, ahí es cuando le das el rituximab primero. Entonces, Perfecto. usualmente son 1 o 2 ciclos, 4 ciclos, todo completo, y al final le terminas de dar los rituximab que no le diste al principio, y con eso ya más o menos tienes como una especie de tratamiento de esa manera. Como yo actúo usualmente, si el paciente ya le hice la plasmaferesis porque el paciente está sintomático, prefiero darle todo el tratamiento ahí. Pero Perfecto. si el paciente tiene IgM alto y todo lo demás, pero todavía no está sintomático de periferosidad, entonces no tengo que hacerle plasmaferesis. Entonces prefiero comenzar el tratamiento solo y después añadir rituximab después, ¿no? 1 o 2 meses después cuando la IgM comienza a bajar. ¿Tú crees que hay opción en un futuro de limitar tratamiento con IBTK en Waldenström, pensando en lo asintomáticos que son estos pacientes? Yo creo que sí. Y para ser sincero contigo, yo creo que ese es el futuro de los estudios clínicos. Porque yo creo que no exagero cuando digo que los inhibidores BTK como monoterapia, es el tratamiento más efectivo que existe para Waldenström. Perfecto. Bendamustine solo no te hace lo que ibrutinib solo te hace, o zanubrutinib solo te hace. Y rituximab solo no hace lo que ibrutinib o zanubrutinib solo hacen. Entonces, como monoterapia, son los mejores tratamientos que existen. El problema, obviamente, es el tratamiento indefinido y el costo asociado con ese tratamiento indefinido. Entonces, por ejemplo, los canadienses han sacado un estudio bastante interesante, el estudio BROM, donde están haciendo venda R acalabrutinib. Son 6 ciclos de venda R, un año de acala, y después cierran. Todo se cierra. Entonces, es un triplete, Ujú. contiene inhibidor de BTK, pero es limitado, Perfecto. ¿no? Entonces, me parece a mí que está bastante interesante. Nosotros lo que estamos haciendo en el Dana-Farber es ibrutinib con venetoclax. 2 años, se detiene el tratamiento completo, todo se detiene. Y estamos tratando de ver tratamientos en el futuro, especialmente combinando zanubrutinib. Tenemos zanubrutinib con venda R, estamos mandando un concepto
queremos hacer uno de zanubrutinib, hay unos inhibidores BCL2 nuevos que no son venetoclax, hay otros nuevos que están saliendo. Entonces vamos a tratar de combinar los nuevos inhibidores de BTK con los nuevos inhibidores de BCL2, que de repente tengan menos toxicidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que vamos a ver en el futuro, ¿no? Y se puede añadir fácilmente un rituximab o un obinutuzumab, y además tenemos un triplete sin quimioterapia, limitado, conteniendo terapias muy buenas. Lo bueno de esa experiencia, me parece a mí, es si no trata a un paciente con ibrutinib, orzanubrutinib o acalabrutinib, como son tratamientos covalentes, tú tratas hasta progresión. Una vez que tratas hasta progresión, realmente ya no hay razón para utilizarlo de nuevo. Exacto. Ya estuvo, ya no hay, tienes la mutación de BTK en C481S, esa mutación se desarrolla y se acabó, no puedes utilizar ningún otro covalente. Pero si utilizas 1 año de tratamiento, 2 años, antes que se desarrolle la mutación o que se adquiera la mutación, eso significa que puedes retratar al paciente después, ¿no? Entonces me parece a mí que da la oportunidad de poder dar al paciente terapias menos tóxicas por la duración del tratamiento que es más corta, más efectivo, más profundidad de la respuesta, y que pueden utilizar 3 tratamientos después con el mismo tratamiento que utilizaron principalmente, ¿no? Entonces, hay ciertos beneficios y yo creo que eso es el futuro de Waldenström Salud. Para nuestro escenario, en un país con recursos limitados, incluir un inhibidor de BTK en primera línea o en segunda línea siempre es una decisión dura. ¿Qué grupo de pacientes crees tú que hoy sí o sí tenemos que tratar en primera línea? O más bien, ¿cuál es el escenario urgente de posicionar estas drogas que lamentablemente nuestro sistema de salud no es de acceso mayoritario, digamos? Sí. ¿O crees tú que la evidencia todavía no tiene tanto peso? Porque la frase fue bien clara, ¿no es cierto? Es la droga más activa, mejor todo. Entonces, ¿cuál es el escenario para partir en un escenario de recursos limitados? Sí, bueno, recursos limitados siempre es un problema, ¿no? Porque estos medicamentos son caros, ¿no? Entonces no hay forma de moverlo alrededor, ¿no? No sé realmente, acá en los Estados Unidos, 1 año de ibrutinib es básicamente el mismo costo de 6 ciclos de bendamustine rituximab, y después tú tienes que darle 10 años de ibrutinib, ¿no? Entonces, hay un pequeño problema, es un pequeño desfase. Entonces, podría yo pensar en algún paciente que solamente tendría que recibir ibrutinib. Quizás el paciente que no pueda tolerar quimioterapia, ¿no? El paciente en el que se le considera que no tiene buena tolerabilidad. Quizás ese es el paciente en que realmente un inhibidor de BTK en primera línea sería lo ideal. Un paciente un poco más mayor, pero también esos pacientes son los que tienen más tendencias a tener problemas cardíacos y ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que balancear el asunto ahí con mucho cuidado. En mi clínica ahorita, es casi un 60% de pacientes comienzan en primera línea en inhibidores de BTK y un 40% comienzan en tratamientos con pacientes con rituximab, que contienen regímenes con rituximab. Entonces no ¿Y, es el 100% de inhibidores de BTK, y ¿no? qué hace esa Pero es una mayoría. diferencia? Yo hablo con el paciente, ¿no? Lo que pasa es que en los Estados Unidos lo que es costo-efectividad realmente no es algo que tenemos mucho en cuenta, y eso es un problema. Entonces es un sesgo que tenemos todos aquí. Nosotros no pensamos en el costo social de un inhibidor de BTK, específicamente en esos lugares. Entonces, cuando hablamos de tratamientos, hablamos de la eficacia, de la toxicidad, hablamos de cómo se da, de la duración del tratamiento, de efectos secundarios, ¿no? Y no hablamos específicamente del costo social, ¿no? Al paciente lo único que le importa es el costo del bolsillo, ¿no? Entonces, si son $20 al mes, no es mucho problema, ¿no? Comparado que si fueran $1,000 al mes Exacto. o $10,000 al mes, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que discuto es con quimioterapia, específicamente hablando de bendamustine con rituximab, porque es lo que utilizamos más, ¿no? Entonces es el riesgo de infecciones mayor, el riesgo de enfermedades mieloides, aproximadamente el 1%, y si recibes más quimioterapia, el riesgo es mucho mayor con el tiempo, ¿no? Comparado, ¿no? Con el 10% o 5 a 10% de fibrilación auricular, ¿no? El hecho de que es una terapia indefinida. Y como te decía, de cada 5 pacientes en los últimos 5 años que he estado teniendo esas discusiones, 3 pacientes deciden irse por la pastilla, ¿no? Sí, ya estoy tomando 3 pastillas, una pastilla al día, puedo viajar, no tengo ningún problema, entonces mi estilo de vida es mucho mejor con la pastilla. Y eso es cierto, hay ahorita una serie de estudios enfocándose en lo que se le dicen PROs, que son los Patient Reported Outcomes, y se presentó creo que un abstract, o va a salir un abstract en ASH,
acerca de PROs en Waldenström's, y realmente los pacientes que están inhibidores de BTK tienen una calidad de vida mucho más grande, mucho mejor que los pacientes que se exponen a quimioterapia o otros Exacto. tratamientos, ¿no? A través del tiempo, inclusive. Entonces, por muchas de esas razones, muchos pacientes prefieren los tratamientos con inhibidores de BTK. Pero por otro lado, tenemos al paciente que dice, pues yo no quiero estar en un tratamiento indefinido. Yo no quiero estar en un tratamiento indefinido, no me gusta estar en esa situación, prefiero ir mis 6 dosis, mis 6 ciclos y se acabó. Entonces hay una serie de pacientes que consideran que es mejor, ¿no? Ahora, si tienen CXR4, mi proporción de quimioterapia es más alta que inhibidores BTK. Si no tienen CXR4, mi proporción de BTK es más alta que quimioterapia, entonces se puede dividir los pacientes un poco más. Pero en general es como un 60-40% Y, de y distribución. yo sé que no hay estudios randomizados que comparen vestamustina, rituximab o similar versus un inhibidor de TK, pero de tu sensación, ¿va a haber una diferencia en sobrevida global si tú tuvieras que apostar? Hay un estudio que hicimos, lo presentamos en ASCO. Es un estudio que hicimos con la Clínica Mayo y otros grupos. Entonces, juntamos a la mayor cantidad de pacientes que pudimos juntar de bendamustine con rituximab primera línea, bendamustine rituximab contra ibrutinib primera línea. Y al final lo que hicimos, tuvimos no sé cuántos pacientes, creo como 400, 500 pacientes que se envió la data. Y lo que hicieron, el diseño fue bastante interesante. Lo que hicieron fue machear los pacientes. O sea, encontrar un grupo de pacientes que sean totalmente macheados, casi como si fueran randomizados, Ujú. ¿no? Pseudo randomizados se le llama, ¿no? Es una pseudo randomización. Y entonces encontramos 123 pacientes que macheados de un grupo con el otro y que básicamente se macheaban en casi todo lo demás. Y cuando hemos visto los resultados de esos análisis, la respuesta global no había diferencia. Sobre el de progresión no había diferencia. Sobre el global no había diferencia. La única diferencia de repente en la tasa de respuesta completa, que salía con bendamustine rituximab al 20%, comparado con 2% de ibrutinib. Pero el problema que yo tengo con eso es de que en estudios prospectivos, ¿no? El estudio de Ramo, por ejemplo, el estudio Maintain, la tasa de respuesta completa en estudios prospectivos con bendamustine rituximab es 5%. Mm, Entonces, este siendo un estudio retrospectivo, me parece a mí que han calificado muchos pacientes como respuesta completa cuando no era respuesta completa de verdad, mm, pero esa sería la única diferencia que se reportó en ese estudio. perfecto. Todos los demás resultados fueron bastante parecidos y sin diferencias estadísticas entre los dos grupos. Entonces, me parece a mí, en la ausencia de un estudio randomizado, me parece a mí que son bastante, con respecto a lo que es eficacia, son bastante similares. Comparable. Y pensando que el acceso hoy día a ibrutinib o sanubrutinib o acalabrutinib es similar, están aprobados. Eh, ¿Tú seguirías indicando ibrutinib por tener más evidencia en el tiempo o crees que la seguridad de un inhibidor de segunda hace que ya dejes de indicar ibrutinib? Buena pregunta. O sea, muchos pacientes prefieren estar en un tratamiento que tenga más historial, ¿no? Entonces, por ese lado, algunos prefieren ibrutinib. Pero como yo lo veo, las moléculas de acalabrutinib y zanubrutinib son tan parecidas a ibrutinib que realmente, para mí, el hecho de que uno tenga 4 años o 5 años de experiencia, otro sea 10 años de experiencia, no es una gran diferencia para mí. Ujú. ¿No? Porque bioquímicamente hablando y biológicamente hablando, yo no esperaría que haya una gran diferencia con respecto a la eficacia o la duración de la eficacia con estos tratamientos. Entonces, para mí eso es menos y menos un punto de referencia que yo uso para usar para recomendar mis tratamientos. Pero hay pacientes que sí les importa mucho la durabilidad o por lo menos la historial del tratamiento. En los últimos 6 meses de que se aprobó Sanabutinib aquí en los Estados Unidos en noviembre, ya casi 9 meses, yo diría 75% de mis pacientes sano y 25% de pacientes ibrutinib. Esa es la distribución. Acá la Brutinib, yo veo que hay una pregunta ahí de Sí. Macarena. Acá la Brutinib lo usamos un poco menos y me parece a mí que es menos favorecido simplemente por el hecho de que el estudio que se publica es un Ujú. estudio de un brazo solo, sin comparador, ¿no? Entonces, tiene una categoría 2A en el ANSCN porque puede ser un estudio prospectivo de un solo brazo. Aspen, como es un estudio prospectivo de 2 brazos comparativo contra Sanu contra Ibrutinib, entonces le dieron a Sanubrutinib categoría 1, ¿no? Mm.
Entonces, por esa razón, me parece a mí, y la FDA lo aprueba, o sea, la FDA aprobó ibrutinib primero, después ibrutinib rituximab y ahora zanubrutinib. Son los únicos 3 tratamientos aprobados por la FDA para Waldenström en los Estados Unidos. Entonces, la FDA lo aprueba, tiene categoría 1 en NCCN, contratado con acalabrutinib, que no es categoría 1, y tampoco se aprobó por la FDA. Entonces, por esas razones, me parece a mí zanubrutinib ha salido como uno de los tratamientos preferidos cuando uno decide un inhibidor de BTK en estos momentos. ¿Y agregas rituximab? Muy rara vez. O sea, para mí, como el estudio de Innovate compara ibrutinib rituximab contra rituximab solo, pero no hay un brazo de ibrutinib solo. Exacto. ¿No? Entonces, ese estudio me dice que ibrutinib mejora rituximab, pero no me dice si rituximab mejora ibrutinib. Entonces, como en LLC hay un estudio que compara ibrutinib rituximab contra ibrutinib contra bendamustine rituximab, ¿no? Pero en Waldenström no tenemos eso. Entonces, para mí no es realmente claro cuál es el beneficio de añadir rituximab a un inhibidor de BTK. Entonces, lo que yo hago es comienzo el inhibidor de BTK en el paciente que quiero, y si a los 4 o 6 meses no veo la respuesta que me gustaría ver, que sería una respuesta rápida, muy cercana a la respuesta muy buena, en esos momentos añado el inhibidor el cuerpo contra CD20 en ese momento. ¿En cuántos pacientes lo he hecho? Menos del 10%. Perfecto. Porque la mayoría de pacientes responde tan bien y tan rápido a los inhibidores de BTK que no necesitas nada adicional en esos pacientes. ¿Y crees que obinutuzumab tendría un rol en este yo creo que sí, yo creo que sí. Lastimosamente no hay data prospectiva en Waldenström's. Hay un estudio que está haciendo en Polonia de hace no sé cuántos años y no lo han publicado todavía, como agente solo. Yo tengo cierta experiencia en pacientes que se han vuelto intolerantes al rituximab, y antes utilizábamos ofatumumab y ahora ya tampoco está disponible en el mercado. Entonces estamos utilizando obinutuzumab. Tengo casi un puñado de pacientes que comenzaron en el último año con obinutuzumab y está yendo muy bien, pero no hay obviamente un estudio randomizado. Entonces yo estaba pensando en hacer zanubrutinib, venetoclax y obinutuzumab, ¿no? En un estudio así, un año en pacientes con Waldenström's, finito, pero todavía estamos en conversaciones con las compañías, porque son 3 compañías diferentes que hay que poner juntos. Es bastante trabajo, pero me parece que esa es la idea. Me parece a mí que sería bastante interesante ver ese resultado, ¿no? Bueno, y por la hora yo te quiero dar las gracias y que cerramos la sesión. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge, por la excelente disposición, claridad en tu conversación. Te agradezco además que hayas aceptado que este formato de reunión. No, me parece excelente, gustado. me parece excelente, refrescante el asunto que uno puede estar conversando, ¿no? En lugar de estar una presentación formal. Gracias por la oportunidad, la verdad. Muy bien, y gracias a todos los que se conectaron y nuevamente muchas gracias a Tecnofarma por permitir esta reunión, así que a todos muy buenas noches, que estén muy bien y les repito que esta reunión ha sido grabada, así que muchas gracias y pueden repetirla y también sacaremos una breve cuña, resumen de probablemente algunos minutos para que estén en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que estén muy bien, buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.